Las Sagradas Escrituras detallan la confección de vestiduras litúrgicas para el servicio en el santuario, destinadas específicamente para Aarón y sus hijos, quienes ejercían la función sacerdotal. Estas prendas no eran meramente ornamentales, sino que poseían un profundo significado teológico y representaban la santidad y la autoridad de quienes las portaban. Cada instrucción divina dada a Moisés para la elaboración de estas vestiduras fue cumplida con una exactitud meticulosa. Este rigor en la obediencia enfatizaba la importancia sagrada de cada detalle, reflejando el orden celestial y la reverencia requerida en la presencia de Dios. La perfección en su construcción era un testimonio de la dedicación al servicio divino. Los materiales principales utilizados en estas vestiduras eran de la más alta calidad y gran valor. Se empleaba oro puro, púrpura violeta, escarlata carmesí y lino fino, cada uno con su propio simbolismo y contribución a la magnificencia general del atuendo sacerdotal. Estos elementos hablaban de realeza, pureza y sacrificio. El efod, una pieza central de la vestimenta del sumo sacerdote, se confeccionaba con una combinación de materiales preciosos. Incluía oro, púrpura violeta, escarlata carmesí y lino fino. Pero con una particularidad: el lino era reforzado para una mayor durabilidad y esplendor. Esta elección de materiales subrayaba su importancia ritual. El proceso de elaboración del oro era sumamente artesanal. Láminas de oro eran trabajadas a martillo hasta lograr un grosor extremadamente delgado, para luego ser cortadas en hebras finas. Este método aseguraba que el oro pudiera integrarse perfectamente en el tejido sin añadir un peso excesivo, manteniendo la flexibilidad de la prenda. Estas delicadas hebras de oro eran luego entretejidas artísticamente con los demás materiales. El resultado era una tela rica y resplandeciente, donde el brillo del oro se combinaba con los vibrantes colores de la púrpura, la escarlata y el lino. La maestría en el tejido producía un efecto visual de gran suntuosidad y distinción. El efod contaba con hombreras, dos piezas aplicadas que se unían a sus extremos. Estas hombreras no solo proporcionaban estructura al efod, sino que también servirían para soportar elementos significativos, como las piedras de lapislázuli, distribuyendo su peso y asegurando su correcta posición sobre los hombros del sacerdote. Para ajustar el efod al cuerpo del sumo sacerdote se utilizaba un cinturón. Este cinturón era una sola pieza, elaborado con los mismos materiales y con la misma técnica artística que el efod mismo. Su función era ceñir la prenda, asegurando que permaneciera en su lugar durante el desempeño de los ritos sagrados. En las hombreras se colocaban dos piedras de lapislázuli, cuidadosamente trabajadas y engarzadas en monturas de oro. Estas gemas, de un intenso color azul, eran seleccionadas por su belleza y su valor, añadiendo un elemento de solemnidad y magnificencia al atuendo sacerdotal. Sobre estas piedras de lapislázuli se grababan los nombres de los hijos de Israel. El grabado se realizaba con la precisión de un sello, de modo que cada nombre quedara claramente discernible en la superficie de la gema. 6 nombres aparecían en una piedra y los otros 6 en la segunda. Finalmente, estas piedras grabadas eran fijadas a las hombreras del efod, una en cada lado. Su posición elevada sobre los hombros del sacerdote simbolizaba la carga y la responsabilidad que Aarón llevaba por todo el pueblo de Israel, presentándolo constantemente ante la divinidad. El propósito fundamental de la colocación de estas piedras era servir como un memorial ante el Señor. Al portar los nombres de las 12 tribus,
El sumo sacerdote recordaba perpetuamente a Dios, a su pueblo, intercediendo por ellos y representando su identidad colectiva en el lugar más sagrado. La confección artística del pectoral era tan intrincada y valiosa como la del efod, utilizando materiales similares y técnicas de elaboración análogas. Esta pieza, también conocida como el pectoral del juicio, se distinguía por su diseño y su profundo simbolismo, siendo un elemento crucial en la vestidura sacerdotal. Los materiales empleados para el pectoral eran idénticos a los del efod, incluyendo oro, púrpura violeta, escarlata carmesí y lino fino reforzado. La consistencia en los materiales resaltaba la unidad y la coherencia de las prendas sacerdotales, todas destinadas a un propósito sagrado y sublime. En cuanto a su forma y estructura, el pectoral era cuadrado y de doble paño. Esta configuración no solo le otorgaba un aspecto robusto, sino que también permitía la inserción de elementos importantes en su interior, como los Urim y Tumim, aunque no se mencionen en este esquema particular. El adorno más distintivo del pectoral eran 12 piedras preciosas, dispuestas en 4 hileras. Cada hilera contenía 3 gemas diferentes, formando un mosaico de colores y brillos que lo convertían en una pieza de inigualable belleza y valor espiritual. Cada una de estas piedras simbolizaba y representaba una de las 12 tribus de Israel. La diversidad de las gemas reflejaba la individualidad de cada tribu, mientras que su unión en el pectoral representaba la unidad del pueblo bajo la guía divina y la intercesión del sumo sacerdote. Para identificar cada tribu, en cada piedra se grababa el nombre de una de las tribus de Israel, de manera similar a un sello. Este grabado aseguraba que cada segmento del pueblo tuviera una representación física y espiritual directa en el pecho del sumo sacerdote al presentarse ante Dios. Para sujeción al efod, el pectoral se unía mediante cadenas de oro puro trenzadas. Estas cadenas, de factura exquisita y gran resistencia, aseguraban que una pieza tan importante como el pectoral permaneciera firmemente anclada al efod, evitando cualquier movimiento o desprendimiento. Los elementos de fijación incluían 2 engastes de oro y 2 argollas de oro. Los engastes se ubicaban en las hombreras del efod, mientras que las argollas estaban cosidas a las esquinas superiores del pectoral, proporcionando los puntos de unión necesarios para las cadenas. La conexión se establecía al pasar las cadenas de oro a través de las argollas del pectoral y luego asegurarlas a los engastes de las hombreras del efod. Esta compleja interconexión garantizaba que ambas piezas, efod y pectoral, funcionaran como un conjunto armonioso y estable. Además, para una mayor estabilización, un cordón de púrpura violeta unía la parte inferior del pectoral al cinturón del efod. Este cordón adicional evitaba que la parte inferior del pectoral se levantara o se moviera libremente, manteniéndolo siempre en su posición correcta sobre el pecho. El propósito principal de esta intrincada sujeción era asegurar que el pectoral permaneciera fijo y no se desprendiera durante los movimientos del sacerdote. La inmovilidad del pectoral era vital, dado que contenía las piedras de las tribus y presumiblemente los Urim y Tumim. El manto del efod era una vestidura distinta que se llevaba debajo del efod. Estaba tejido completamente de púrpura violeta, un color asociado con la realeza y la divinidad, lo que realzaba la majestuosidad de la figura del sumo sacerdote. Su uniforme color indicaba una pureza ininterrumpida. La abertura central para la cabeza estaba reforzada con un dobladillo, similar a un cuello de cota, para evitar que se rasgara.
Esta medida práctica garantizaba la durabilidad de la prenda, permitiendo al sacerdote realizar sus funciones sin preocuparse por el deterioro de su sagrada vestidura. El ruedo de este manto estaba adornado con una serie de elementos decorativos. Alternando a lo largo del borde, se colocaban granadas hechas de púrpura violeta, escarlata carmesí y lino fino. Estas granadas, frutos de fertilidad y abundancia, simbolizaban la bendición y prosperidad. Entre las granadas, y también dispuestas en el ruedo, se encontraban campanillas de oro puro. Estas campanillas eran un detalle distintivo, no solo por su valor material, sino por su función acústica que acompañaba cada movimiento del sacerdote en el santuario. La disposición de las granadas y las campanillas era alternada y rítmica a lo largo del ruedo del manto. Este patrón estético creaba una armonía visual y sonora, haciendo de la vestidura una obra de arte que comunicaba propósito y belleza en cada detalle. La función principal de estas campanillas era crear un sonido distintivo durante las funciones sacerdotales. Al entrar y salir del lugar santísimo, el tintineo de las campanillas anunciaba la presencia y el movimiento del sumo sacerdote, garantizando su seguridad al indicar que estaba vivo y cumpliendo su servicio sagrado. Además de las prendas principales, Aarón y sus hijos usaban otras vestiduras específicas. Entre ellas, se contaban túnicas de lino fino, que proveían la base de su atuendo y simbolizaban pureza y santidad para el servicio. También se mencionaba un turbante de lino fino para el sumo sacerdote y adornos de las mitras para los sacerdotes. Estos tocados coronaban la figura sacerdotal, distinguiéndolos y confiriéndoles un aspecto de reverencia y autoridad espiritual. Para completar la vestimenta se incluían pantalones de lino fino reforzado, diseñados para cubrir su desnudez y asegurar la modestia durante el servicio. Esta prenda interior garantizaba que se mantuviera la santidad y el decoro en todo momento. Finalmente, fajas recamadas ceñían las túnicas de los sacerdotes. Estas fajas no solo ajustaban las vestiduras, sino que, por su elaboración, también añadían un toque de distinción y solemnidad, completando el uniforme litúrgico que identificaba a los siervos de Dios.